El tiempo de respuesta es la característica de nuestro servicio. O sea, nosotros lo que tenemos es un tiempo de respuesta muy corto, cortísimo. Imagínate, de Cáceres a Trujillo en 8 o 10 minutos hemos llegado. Es un recurso que lo que pretende es acercar el hospital a toda la población de nuestra comunidad, hasta el pueblo más alejado tenga la posibilidad de recibir, cuando así se necesita, un soporte vital avanzado, que es el que nosotros prestamos con un helicóptero de estas características, un helicóptero sanitario. El Servicio Extremeño de Salud dispone de 2 helicópteros sanitarios en la región. Uno en Malpartida de Cáceres y otro en Don Benito Villanueva. Este último fue el primer helicóptero que se puso en funcionamiento en nuestra comunidad autónoma para atender emergencias. El pasado año se registraron unas 400 salidas anuales, lo que supone una media de una salida diaria. Gracias a sus características, puede llegar a cualquier municipio extremeño, por muy alejado que esté, en un tiempo máximo de 30 minutos. Hola, ¿qué hay? Soy el médico, pasa. ¿Qué hay? Yo soy Marisa, encantada. Tú nada más llegar a la escena ya te haces mucha idea de cómo es la cosa, si es gorda, si es leve, si es tal. Te centras y estás viendo a ese paciente, en estabilizarle, en optimizar el tratamiento que puedas hacer, en pensar en llevarle al centro más adecuado y bueno, te centras en darle asistencia a ese paciente. Te olvidas del resto. Si luego ya a lo mejor pues alguien te comenta, oye, pues había allí no sé qué, ni te fijaste en lo que había, te fijas en tu paciente y te dedicas a ello, que es lo que realmente interesa. Claro. En el electro tiene un infarto anterior extenso, antecedentes de hipertensión, diabetes, colesterol. Tuve hace 14 años. Que sí, acude al médico con regularidad. Sí, con regularidad. Quietecito ahora que le vamos a hacer otro electro, ¿vale? No hable. No tiene alergia a ningún medicamento, ¿no? No. Vale. Vive aquí este hombre, Rivera Oveja. Yo solo no haría nada. Yo como médico solo no podría hacer nada, aunque tuviera todos estos medios a mi alcance, ¿no? Podría hacer muchísimo menos. Necesito la colaboración y el trabajo de mis compañeros para que se lleve a cabo la actuación o la emergencia para poderla cubrir de la manera más adecuada. Dime. Sí. Y tienes que tener claro qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, tenerlo clarísimo. Los familiares de Santiago, nada, lo vamos a trasladar a Cáceres, porque hemos hablado con el servicio de hemodinámica, van a intentar una angioplastia de rescate, es decir, intentar quitarle el émbolo, el trombo que tiene ahí. Preparamos y estabilizamos al paciente antes de subirle al helicóptero. En este espacio lo que interesa es traerle ya preparado si necesita una intubación, si necesita el acceso venoso necesario, el sondaje necesario. El espacio nuestro es reducido, pero uno se acostumbra a trabajar en este medio y te manejas igual de bien que si trabajases en otro. Aquí la ventaja es que lo tienes todo a mano. Está todo de una manera cómoda y de una manera inteligentemente preparado para que podamos manejarlo sin hacer grandes esfuerzos. Un paciente que está sufriendo y que lo sabe que le está pasando un infarto a lo mejor muy grave o un aneurisma de aorta que se haya disecado y se esté rompiendo y que el paciente se vea muy malo y tú además sepas que efectivamente está muy malo, ¿no? Eso realmente a veces es muy duro, sí. Nosotros somos un eslabón de la cadena asistencial, no somos el destino final de los pacientes. O sea, el 112 no duerme, 365 días al año despierto, siempre. Desde que sale el sol hasta que se pone, pero siempre está operativo, siempre está ese recurso disponible.